Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Las distintas aguas llegan en familias, diferentes niveles de intimidad. A escala universal, la red hidrológica se parece al conjunto de la humanidad. Serbios, rusos, indios coyucón, amish, los más de 1.000 millones de seres humanos de la República Popular China. Sufre profundos conflictos, pero no es fácil saber cómo podemos ayudarla. A medida que se aproximan aguas arriba hacia el hogar, la relación se hace más estrecha. El gran río es como la nación, queda un poco fuera del alcance de la mano. El lago es su primo, el arroyo su hermana, el charco su hijo, y para lo bueno y para lo malo, en la salud y en la enfermedad, estás casado con tu fregadero. Michael Parfit, de National Geographic. De pronto todo resulta claro. El mundo se está quedando sin agua dulce. La humanidad contamina, malgasta y agota la fuente de la vida a un ritmo alarmante. Cada día que pasa se agranda más la brecha entre nuestras exigencias de agua dulce y las cantidades concretas de que realmente disponemos, y como consecuencia son más los miles de personas que se colocan en situación de riesgo. Ya en este momento el impacto social, político y económico de la escasez de agua se está convirtiendo rápidamente en una fuerza desestabilizadora, siendo de hecho varios los puntos del globo en que han surgido conflictos relacionados con el agua. Para decirlo sin rodeos, si no cambiamos drásticamente nuestro comportamiento en esta materia, entre la mitad y las 2/3 partes de la humanidad tendrán que enfrentarse a una grave escasez de agua dulce durante los próximos 25 años. El problema del agua pareció deslizarse a hurtadillas en nuestras vidas. Hasta la última década, el estudio del agua dulce había estado reservado a grupos altamente especializados: hidrólogos, ingenieros, científicos, urbanistas, meteorólogos y otro personal escasamente interesado en lo que muchos de nosotros dábamos ya por sentado. Ahora, en cambio, son cada vez más numerosas las voces: World Watch Institute, World Resources Institute, Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, International Rivers Network, Greenpeace, Clean Water Network, Comisión del Sierra Club, Friends of the Earth International, que al unísono, con miles de otros grupos comunitarios a lo largo y lo ancho del mundo, nos advierten del peligro. La crisis global del agua dulce representa probablemente la mayor amenaza jamás conocida para la supervivencia de nuestro planeta. Por desgracia, esta llamada universal a la acción se produce en un momento en que impera sin discusión el principio denominado consenso de Washington, un modelo económico enraizado en la idea de que la economía liberal del mercado constituye la única opción económica posible para todo el mundo. Un punto clave de este consenso es la comercialización de los bienes comunes. Todo está a la venta, incluso aquellas áreas de la vida que, como los servicios sociales y los recursos naturales, fueron considerados en su día legado común de la humanidad. En el mundo, son muchos los gobiernos que, abdicando de su responsabilidad de proteger los recursos naturales con que cuentan, renuncian a su autoridad en favor de empresas privadas que se enriquecen explotando estos recursos. Puestos frente a la crisis del agua dulce, ahora ya perfectamente documentada, gobiernos e instituciones internacionales abogan por una solución basada en el consenso de Washington: la privatización y la comercialización del agua. Tasar el precio del agua, claman todos al unísono. Ponerla a la venta y que sea el mercado el que determine su futuro. Para ellos el debate está cerrado. Según el Banco Mundial y las Naciones Unidas, el agua es una necesidad humana, no un derecho humano. Esto no es una simple cuestión de semántica. La diferencia en la interpretación es fundamental. Una necesidad humana puede ser satisfecha de muchos modos, especialmente a base de dinero, pero nadie puede poner en venta un derecho humano. En el segundo Foro Mundial del Agua, celebrado en La Haya en marzo del 2000, se afirmó que el agua era una mercancía, y ninguno de los representantes gubernativos que asistían a un congreso paralelo se atrevió a contradecir de hecho semejante afirmación. Es más, algunos gobiernos han facilitado el camino para que empresas privadas vendan el agua, con ánimo de lucro, a los sedientos ciudadanos del mundo. Y así,
Un puñado de empresas multinacionales, respaldadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, están tratando en este momento de controlar la gestión de los servicios públicos de agua, encareciendo drásticamente el precio que pagan por el agua los residentes locales y aprovechándose especialmente de los desesperados esfuerzos que hace el tercer mundo por encontrar una solución a su crisis del agua. Algunas de estas empresas no tienen reparo en confesar sus motivos. Se jactan de que la reducción de las reservas de agua dulce y los cambios de pautas en el uso de la misma han creado una extraordinaria oportunidad de negocio para las empresas del agua y sus inversores. Su filosofía es clara. El agua debería tratarse como cualquier otro bien comerciable, y su uso y distribución han de estar determinados por los principios del beneficio económico. Paralelamente, algunos gobiernos abandonan su control sobre las reservas nacionales de agua para firmar acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, su proyectado sucesor, el Área de Libre Comercio de las Américas, o ALCA, y la Organización Mundial del Comercio, OMC. En efecto, estas instituciones comerciales globales facilitan de una manera hasta ahora inimaginable el acceso de las empresas multinacionales al agua dulce de los países firmantes. De hecho, algunas de estas empresas han empezado ya a plantear demandas a los gobiernos para poder acceder a las fuentes nacionales de agua, y apoyándose en los mencionados tratados comerciales internacionales, están acariciando sus propios proyectos para el transporte masivo de agua a granel, por medio de desvíos y de superpetroleros. Hasta el momento, la mayor parte de iniciativas de este tipo se han llevado a cabo sin consultar a la opinión pública o sin respaldo público. Tanto las poderosas fuerzas gubernamentales como el sector empresarial parten del supuesto de que este debate ya está superado. Todo el mundo, entre comillas, acepta la comercialización del agua. Y, sin embargo, los ciudadanos del mundo no han dispuesto de la mínima oportunidad real de debatir las difíciles cuestiones políticas relacionadas con el agua. ¿A quién pertenece? ¿Podría pertenecer a cualquiera? Si el agua se privatiza, ¿quién estaría dispuesto a pagar para que no le falte el medio natural? ¿Cómo podrán disponer de ella los pobres? ¿Quién les ha otorgado a las empresas transnacionales el derecho sobre completos sistemas de agua? ¿Quién protegerá los recursos acuáticos si estos caen en manos del sector privado? ¿Cómo van a compartirla los habitantes de países ricos en agua con quienes viven en países con escasos recursos acuáticos? ¿Quién es el guardián de la savia vital de la naturaleza? ¿Cómo pueden participar activamente los ciudadanos de a pie en este debate? Este libro propone algunas respuestas a esas preguntas. Todas ellas se basan en un conjunto de principios muy diferentes a los que inspiran el consenso de Washington. Nosotros creemos que el agua dulce pertenece a la tierra y a todos los seres vivos y que nadie tiene derecho a apropiarse de ella con ánimo de lucro. El agua forma parte del legado del mundo y debe permanecer bajo dominio público para siempre, protegida por una rigurosa legislación local, nacional e internacional. Está en juego aquí el concepto mismo de bienes comunes, la idea de que nuestras instituciones públicas entrañan el reconocimiento de compartir la misma humanidad y unos recursos naturales que deben preservarse para las generaciones futuras. Nosotros creemos que el acceso al agua limpia para satisfacer las necesidades básicas es un derecho humano fundamental. Este recurso vital no puede convertirse en una mercancía que se ofrece al mejor postor. Cada generación debe asegurarse de que la abundancia y la calidad del agua no se vean afectadas negativamente por sus actividades. No se deben ahorrar esfuerzos para restablecer la salubridad de los ecosistemas acuáticos que hayan sido degradados y para evitar que los demás se degraden. Las comunidades locales y regionales deben actuar como verdaderos perros guardianes de nuestras vías fluviales y establecer principios que garanticen el buen uso de este precioso recurso. Sobre todo, necesitamos reestructurar radicalmente nuestras sociedades y estilos de vida con el fin de frenar la deshidratación de la superficie terrestre. Tenemos que aprender a vivir respetando los ecosistemas y las cuencas fluviales creados para el mantenimiento de la vida. Y hemos de abandonar la idea engañosa de que nosotros estamos en condiciones de malgastar despreocupadamente las reservas mundiales de agua, con la excusa de que, de alguna manera, la tecnología nos sacará de apuros. No existe una solución tecnológica para un planeta que haya agotado el agua. El debate sobre el uso sabio y equitativo de los recursos acuáticos de la Tierra está lejos de haber alcanzado su punto culminante. De hecho, no ha hecho más que empezar.
En este libro narramos la historia del desarrollo de la crisis mundial del agua, el asalto de las empresas privadas a ese bien común denominado agua, y la complicidad de gobiernos e instituciones en el robo del agua dulce del mundo. Y, lo que es más importante, en este libro mostramos cómo ciudadanos comunes, a lo largo y ancho del planeta, empiezan a comprometerse en una nueva forma de política de amplia base social. Estos ciudadanos rechazan la comercialización del agua y se responsabilizan de su uso, convirtiéndose en guardianes de los sistemas de agua dulce de sus localidades respectivas. Estos reformadores y luchadores son los héroes y las heroínas de nuestra historia. Su valentía y claridad de ideas alegran nuestros corazones. Si seguimos su ejemplo, tal vez logremos salvaguardar nuestras provisiones vitales de agua dulce antes de que sea demasiado tarde. Bienvenidos, esto es Letras Militantes. El día de hoy pues estamos abordando un tema pues muy importante en los sucesos más recientes, los sucesos actuales. Recordarán que hace escasas semanas se hablaba de esta nueva ley del agua, que lo que busca efectivamente, como alerta este libro, este es un libro editado en el 2002, la primera edición. Esta edición que estamos leyendo es del 2004, se titula Oro Azul, las multinacionales y el robo organizado de agua en el mundo, de Maud Barlow y Tony Clark, unos canadienses que son activistas políticos y que su tema fundamental ha sido precisamente el tema del agua. Entonces, en esta primera parte del programa vamos a tocar este tema, esta lectura de este libro, que es un libro difícil de conseguir, es una edición que prácticamente está agotada, pero que tiene toda esta actualidad referida a este tema de la ley en nuestro país y a esta situación que estamos viviendo el día de hoy con respecto a las caravanas que partieron el día de ayer de diferentes puntos de nuestro país. Una caravana que parte de Pijijiapan en Chiapas, otra caravana que parte de Piedras Negras, Coahuila, y la otra que parte de Bicam en el estado de Sonora, y que fueron convocadas por la tribu Yaqui precisamente por el despojo de sus territorios y de sus recursos, particularmente el agua. Entonces vamos a seguir con la lectura de este libro, Oro Azul, que de hecho también es un documental que podemos encontrar en YouTube. Si lo buscamos como Oro Azul o como Blue Gold subtitulado, lo vamos a encontrar el documental, y es un documental bastante interesante sobre esta lucha en defensa del agua, que a nosotros nos suena como algo muy novedoso, a lo mejor muy bajo los reflectores en este momento, pero que ya es una lucha que se viene dando desde hace diferentes lados, con una alerta que nos vienen manejando estos autores en este libro. El primer capítulo se titula Alerta Roja y trata de hacer una explicación de cómo se van agotando los recursos de agua dulce en nuestro planeta. El agua ha sido un símbolo importante en las leyendas y las historias de muchas culturas antiguas. Excepto los habitantes de las naciones urbanizadas e industrializadas del siglo XXI, la mayor parte de los seres humanos a través de la historia han sabido que sus suministros de agua podían agotarse y consiguientemente se esforzaron por conservar toda el agua que encontraran. En tiempos de la Biblia, cuando Isaac volvió a la tierra donde había vivido su padre Abraham, los viejos pozos que abrió fueron tan importantes para la vida que se convirtieron en objeto de disputa con otras tribus. Más tarde, el pozo de Jacob fue tan altamente preciado y cuidadosamente protegido que estuvo en uso en tiempos de Jesús muchos siglos más tarde. Otras sociedades, como la tradicional de los indios inuit y los antiguos habitantes de Mesopotamia, dieron la misma importancia al agua que sustentaba la vida de su gente. Los inuit dependían en buena medida de animales acuáticos, concretamente de las focas, del pescado y de las morsas, para su alimentación, y su deidad era Nuliayuk. Esta diosa acuática gobernaba su reino con una justicia feroz, y todo su poder provenía del agua. Nuliayuk dio a los inuit comida proveniente del mar y hielo para construir casas. Cuando retiraba sus dones, nadie podía sobrevivir. Entre los antiguos habitantes de Mesopotamia, un mundo sin duda muy diferente, el agua era apreciada por diferentes razones. Antes de que este grupo se trasladara a los fértiles valles del norte de Irak, vivían en las secas llanuras del sur,
Consiguieron suministrar agua a las granjas, pero esta era muy escasa. Por eso, Enki, el dios del agua, se convirtió en una de las divinidades más importantes de su panteón. A miles de kilómetros de allí, en China, los peligros de la sequía se convirtieron en tema de un mito, en el que un gran arquero derribó a 9 de los 10 soles para evitar que la tierra se secara. La tradición china mantuvo también la idea de que el agua y los demás elementos de la tierra mantienen un equilibrio que no debe perturbarse. Si había una ruptura en los ciclos normales de la naturaleza, los gobernantes chinos debían intervenir para arreglar el problema. De ellos se esperaba que ayudaran a superar el daño hecho a las cosechas reduciendo los impuestos o distribuyendo el grano acumulado en los almacenes del país. Hoy los ciclos normales de la naturaleza se ven perturbados por el cambio climático y el abuso de casi todos los sistemas acuáticos de la Tierra. Sin embargo, al contrario que los gobiernos que han seguido la tradición china descrita anteriormente, nuestros gobiernos abdican de sus responsabilidades de proteger y preservar el agua, y están entregando su dirección y administración al sector privado. El control empresarial de los recursos acuáticos mundiales y de sus sistemas de distribución es una amenaza para el bienestar de los seres humanos en todo el mundo, porque el agua es fundamental para la vida. Todos los ecosistemas vivos están sustentados por el agua y el ciclo hidrológico. Los pueblos antiguos y los que viven más cerca de las fuerzas de la naturaleza en el mundo actual supieron que destruir el agua era destruirse a sí mismos. Tan solo las culturas modernas y avanzadas, entre comillas, guiadas por la adquisición y convencidas de su supremacía sobre la naturaleza, han dejado de reverenciar el agua. Las consecuencias son evidentes en todos los rincones del globo: desiertos y ciudades resecos, humedales destruidos, cursos de agua contaminados y mortalidad de niños y animales. La naturaleza no es enteramente benigna, y como la diosa acuática de los Inuit, no tolerará este abuso por siempre. Los síntomas están a la vista de todos. Si en los próximos años no cambiamos nuestro comportamiento hacia el agua y los ecosistemas que la sustentan, toda nuestra riqueza y sabiduría será absurda. Somos tan dependientes del agua dulce para vivir como lo fueron nuestros ancestros, pero muchos no parecen darse cuenta de que este maravilloso recurso está desapareciendo. El reloj marca la hora, pero ellos no lo saben. Esta parte es interesante porque nos hace un recorrido por diversas culturas desde la antigüedad, desde las que se nos hacen más conocidas, la cultura judeocristiana, la relación con los que conocemos como los esquimales, que son la tribu inuit, China, en donde hay este arraigo de el agua como divinidad, y sin ir más lejos, en el caso de las culturas mesoamericanas también había esa adoración al agua. En el caso de los mexicas o de la cultura náhuatl, la figura de Tlaloc pues es fundamental. Esto nos habla más allá de creencias, más allá de religiones, más allá de supuestos históricos o prehistóricos. Nos habla de una necesidad fundamental orgánica, una necesidad fisiológica, una necesidad que está relacionada incluso con la composición de nuestro cuerpo, donde 3/4 partes son agua, y donde podemos, y hay la demostración científica de que un ser humano pues puede vivir un X número de días sin comer, sin tomar algún alimento, pero sin agua pues prácticamente su existencia está condenada a pues simplemente el paso de algunas horas, ¿no? Entonces nos queda muy claro que el agua es un elemento vital que efectivamente en la sociedad actual muchas veces lo damos por sentado, muchas veces lo damos por un elemento que está ahí, que no se acaba, que lo podemos incluso ahora hasta comprar en botellas en la tienda, y es precisamente en esa parte donde se oculta este dilema que hoy estamos padeciendo, que a muchos les supone una situación que pues se tiene que arreglar por una cuestión gubernamental eminentemente, pero que olvidamos nuestra responsabilidad en el cuidado del agua. No está de más también mencionar que este desinterés que se da sobre las reservas de agua dulce, sobre cuidar el agua, pues tiene que ver mucho con esta cultura del despilfarro, esta cultura de lo desechable, esta cultura de que podemos contar con todos los elementos a la mano gracias al avance tecnológico, y que tiene que ver con esta situación de consumo
que nos ha sido impuesta, nos ha sido trabajada desde que somos niños a través de este sistema en el que vivimos, el sistema capitalista. Y por eso no extraña que, como se lee en la introducción de este libro, pues tenemos organizaciones internacionales que a lo que se han dedicado es a convertir el agua en una mercancía más dentro de este sistema económico. Entonces, bueno, aquí tenemos una primera parte, una primera visión de esta problemática del agua, pero lógicamente para poder tener una visión mucho más efectiva, mucho más a profundidad sobre este problema del agua, pues necesitamos tener más información sobre qué es lo que sucede con estas reservas, y este es otro de los temas que trata en este primer capítulo, y es el apartado que voy a leer a continuación. Reservas limitadas. A todos nos gustaría creer que las reservas de agua dulce del planeta son ilimitadas, y muchos de nosotros hemos usado el agua como si nunca pudiera acabarse. Pero ese deseo es trágicamente falso. El agua dulce disponible representa menos de la mitad del 1% de todo el agua de la Tierra. El resto es agua de mar, hielo en los polos o agua almacenada en el subsuelo que es inaccesible para nosotros. La verdad pura y dura es esta: la humanidad está mermando, desviando y contaminando las reservas de agua potable del planeta tan rápida e implacablemente que todas las especies de la Tierra, incluida la nuestra, están en peligro mortal. Las reservas de agua de la Tierra son limitadas. No solo hay la misma cantidad de agua en el planeta que la hubo desde su creación, pero es que además es la misma agua. Solo una pequeña cantidad puede penetrar en la atmósfera en forma de cometas de nieve desde las zonas externas del sistema solar. Pero aunque la teoría de los cometas de nieve fuera cierta, la cantidad de agua de la que hablamos es tan modesta que no podría hacer nada para aliviar la crisis de escasez. La cantidad total de agua en la Tierra es de aproximadamente 1.400 millones de kilómetros cúbicos. El naturalista canadiense S. Pillow nos ayuda a visualizar esta estadística. Si toda el agua del mundo estuviera solidificada en un cubo, cada cara del cubo mediría aproximadamente 1.120 kilómetros de largo, más o menos 2 veces la longitud del lago Superior de Canadá. La cantidad de agua dulce en la Tierra, sin embargo, es aproximadamente 36 millones de kilómetros cúbicos, un escaso 2.6% del total. De este, tan solo 11 millones de kilómetros cúbicos, es decir, el 0.77%, cuenta como parte del ciclo del agua, en el que circula de forma relativamente rápida. No obstante, el agua dulce solo es renovable con la caída de la lluvia. En pocas palabras, los seres humanos únicamente pueden contar con los 34.000 kilómetros cúbicos de lluvia que anualmente forman la escorrentía, que vuelve a los océanos por los ríos y aguas subterráneas. Esta es la única agua considerada disponible para el consumo humano, porque puede ser almacenada sin agotar las fuentes limitadas de agua. La lluvia constituye una parte crucial en el ciclo hidrológico, el proceso por el cual el agua circula en la atmósfera a la Tierra y viceversa, desde una altura de 15 kilómetros sobre el suelo a una profundidad de hasta 5 kilómetros por debajo de él. El agua que se evapora de los océanos y sistemas de agua continentales penetra en la atmósfera, creando una envoltura protectora alrededor del planeta. Se transforma en vapores de agua saturados que crean las nubes, y cuando esas nubes se enfrían, se forma la lluvia. Las gotas de lluvia caen sobre la superficie de la Tierra y se filtran en el suelo, convirtiéndose en agua subterránea. A su vez, el agua subterránea vuelve a la superficie de la Tierra en forma de fuentes, origen de los torrentes y los ríos. A su vez, el agua superficial y el agua de océano se evaporan para volver a la atmósfera, empezando un nuevo ciclo. Sin embargo, gran parte del agua dulce de la Tierra está almacenada en el interior de la Tierra, bajo la superficie o a una profundidad mayor. Es la llamada agua subterránea, cuyo volumen es 60 veces más grande que el del agua depositada en la superficie. Hay muchos tipos de agua subterránea, pero el más importante es el agua meteórica, agua en movimiento que circula como parte del ciclo del agua, alimentando por encima del suelo a ríos y lagos.
Las reservas subterráneas de agua, conocidos como acuíferos, son relativamente estables porque están encerrados en cuerpos rocosos. Muchos de ellos son sistemas cerrados, es decir, no están alimentados por el agua meteórica. Los pozos y las perforaciones realizadas en acuíferos son fuentes relativamente seguras de agua porque se alimentan de estas enormes reservas, pero para ser útil durante mucho tiempo, un acuífero tiene que sustituir el agua extraída con agua nueva en más o menos la misma proporción. Sin embargo, en el mundo, la humanidad está extrayendo agua subterránea a un ritmo excesivamente rápido para completar las menguantes provisiones de agua superficial. Bueno, pues vámonos a el primer corte musical. Regresando, continuamos con este tema de el oro azul, el agua, y cómo tenemos que cuidarla frente a estas multinacionales que nos la quieren robar. Vámonos pues con música. Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Y sí, compañeros, durante todos estos años y meses. Muchas y grandes amenazas. Todas las fuentes de agua mencionadas anteriormente están siendo explotadas al máximo por muchas razones. Para empezar, la población mundial crece sin parar. De aquí a 10 años, la India tendrá 250 millones más de habitantes, que es prácticamente la época en la que estamos viviendo. Hay que recordar que esto es del 2002. Y la población de Pakistán casi se doblará, llegando a los 210 millones. En 5 de los puntos candentes por la disputa del agua en el mundo, que son la región del Mar de Aral, el Ganges, el Jordán, el Nilo y el Tigris-Éufrates, se calcula que las poblaciones de las naciones dentro de cada zona crecerán entre un 45 y un 75% hasta el año 2025. Para esas fechas, China experimentará un aumento de la población mayor que la población actual de Estados Unidos, y el mundo acogerá a 2.600 millones de personas más, un aumento del 57% sobre el nivel actual de 6.100 millones. Para alimentar a tantos seres humanos, dice la Organización para la Agricultura y la Alimentación, o FAO, de las Naciones Unidas, la producción agrícola tendrá que aumentar un 50%.
En tal situación, la demanda de agua potable obviamente se multiplicará. Albert Sticker, de la Fundación para la Gestión Ecológica, con sede en Ámsterdam, lo explica así. En pocas palabras, la cuestión que tenemos planteada hoy día es que mientras que la única fuente renovable de agua dulce es la lluvia en las zonas continentales, es decir, una cantidad limitada de agua, la población del mundo sigue creciendo unos 85 millones de personas cada año. Así pues, la disponibilidad de agua dulce por cabeza está disminuyendo rápidamente. Además, un número creciente de personas está emigrando a las ciudades, donde la densa población crea terribles tensiones en el suministro de agua, de la que se dispone en cantidad limitada y hace que la prestación de los servicios sanitarios se convierta en una tarea poco menos que imposible. Por primera vez en la historia, el número de las personas que viven en las ciudades es tan grande como el de las que viven en las comunidades rurales. Hay 22 ciudades en el mundo con poblaciones superiores a los 10 millones de habitantes. Según datos de las Naciones Unidas, para el año 2030, las ciudades del mundo habrán crecido un 160% y vivirán en ellas el doble de gente que en el campo. Segundo, como resultado de diversos factores, el consumo de agua por habitante se está disparando. El consumo mundial de agua se dobla cada 20 años, más del doble de la proporción del crecimiento de la población humana. La tecnología y los servicios sanitarios, particularmente en los países ricos e industrializados, han permitido a la gente usar mucha más agua de la que necesita. La media del consumo de una casa canadiense es de 500,000 litros de agua por año. Cada retrete, y muchas casas tienen más de uno, utiliza 18 litros de agua cada vez que se la tira de la cadena. Y son enormes las cantidades de agua que se pierden por las fugas en las tuberías de las redes de distribución municipales en todos los países del mundo. Pues bien, aún contando con este aumento explosivo en el uso personal del agua, las casas y los municipios únicamente cuentan en el 10% del uso del agua. La industria reclama la siguiente porción del pastel de las reservas de agua dulce del mundo, el 20 o 25%, y sus demandas crecen a un ritmo endiablado. Se calcula que, de persistir la actual tendencia, el uso industrial del agua se doblará hacia el año 2025. La industrialización masiva está sacudiendo el equilibrio entre el hombre y la naturaleza en muchos continentes, especialmente en las poblaciones rurales de Latinoamérica y Asia, donde la agricultura basada en la exportación reclama cada vez más el agua que en otro tiempo utilizaban los pequeños granjeros que luchaban por su autosuficiencia agrícola. Latinoamérica y otras regiones del tercer mundo acogen, por otra parte, más de 800 zonas de mercado libre, donde las cadenas de montaje producen bienes para el conjunto de la élite de los consumidores, y estas operaciones consumen otra parte importante de las reservas locales de agua. Muchas de las industrias que hoy experimentan una rápida expansión en el mundo necesitan enormes cantidades de agua. Para fabricar un automóvil se necesitan unos 400,000 litros. Los fabricantes de ordenadores utilizan enormes cantidades de agua dulce destilada para producir sus bienes y constantemente buscan nuevas fuentes. Solo en Estados Unidos, la industria necesitará pronto más de 1.5 billones de litros de agua y producirá unos 300,000 millones de litros de aguas residuales cada año. Considerada originalmente una industria limpia, la moderna tecnología ha dejado un impresionante legado de contaminación en su corta historia. En Silicon Valley, la Agencia de Protección Medioambiental, o la EPA, Environmental Protection Agency, tiene que sanear más lugares tóxicos que en cualquier otra zona de Estados Unidos. Entre otros, más de 150 lugares de contaminación del agua subterránea, muchos de ellos relacionados con la fabricación de la alta tecnología. Cerca del 30% del agua subterránea más abajo y en los alrededores de Phoenix, Arizona, está intoxicada en más de la mitad de los casos por el sector de la alta tecnología. La irrigación para la producción agrícola reclama entre el 60 y el 75% de toda el agua utilizada por los seres humanos. Aunque parte de esta agua es para granjas pequeñas, particularmente en el tercer mundo, aumenta incesantemente la cantidad destinada a las granjas industriales, que, como es bien sabido, abusan del agua y la malgastan sin miramiento alguno. Con los impuestos que pagan sus ciudadanos,
Los gobiernos de los países industrializados subvencionan estas prácticas agrícolas industriales, lo que a la larga supone una forma eficaz de desincentivar a las empresas para que adopten prácticas de producción menos derrochadoras, como el riesgo gota a gota. Buena parte del agua incluida en ese 65% ya comentado debería considerarse en realidad un uso industrial, puesto que la nueva producción agrícola industrial apenas se parece ya a las granjas comunitarias en todo el mundo. Además de crecer la población y de aumentar el consumo de agua por habitante, queremos señalar otro fenómeno no menos preocupante. La contaminación masiva de los sistemas de agua superficial de la Tierra supone una nueva prueba para las reservas de agua dulce limpia. La deforestación generalizada, la destrucción de humedales, el amontonamiento de pesticidas y fertilizantes en las vías de agua y el calentamiento global están haciendo pagar un terrible peaje a los frágiles sistemas del agua en la Tierra. Otra fuente de contaminación es la construcción de presas y el desvío de los sistemas de agua, que han sido relacionados con concentraciones peligrosas de mercurio y con enfermedades transmitidas a través del agua. Son muchos los proyectos de este tipo que se están llevando a cabo en el mundo. Si en 1950 el número de grandes presas en todo el mundo era de unas 5.000, en la actualidad se ha elevado a 40.000, y el número de vías de agua adaptadas para la navegación ha crecido desde menos de 9.000 en 1900 a casi 500.000 en la actualidad. En el hemisferio norte hemos aprovechado y controlado 3/4 partes del flujo de los mayores ríos del mundo para electrificar nuestras ciudades. Al mismo tiempo, la sobreexplotación de los principales sistemas fluviales del planeta está amenazando otra fuente limitada de agua. El Nilo en Egipto, el Ganges en el sur de Asia, el río Amarillo en China y el río Colorado en América están entre los grandes ríos que tienen tantas presas, desviaciones u otro tipo de intervenciones que el agua fresca no llega a su destino final en largos periodos de tiempo, advierte Sandra Postel, del Proyecto de Política Global del Agua, o Global Water Policy Project, de Amherst, Massachusetts. En realidad, el Colorado está tan solicitado a su paso por 7 estados de Norteamérica que no hay prácticamente nada que llegue al mar. Los caudales del Río Grande y de la parte superior del Colorado corren peligro de sufrir una reducción superior al 75 y 40% respectivamente en el próximo siglo. En el año 2011, por primera vez en la historia de la que se tiene recuerdos, el Río Grande dejó de fluir en el Golfo de México. Los niveles de agua de los grandes lagos han pulverizado también sus récords en años recientes. En 2001 el agua estaba 1 metro por debajo de su media temporal en el puerto de Montreal, y los lagos Michigan y Hurón estaban 57 centímetros por debajo. El caudal del río San Lorenzo depende en buena parte de los desniveles de agua de los grandes lagos, y el grupo Great Lakes United, verdadero perro guardián medioambiental de los grandes lagos, advierte que algún día el río San Lorenzo podría dejar de desaguar en el Océano Atlántico. Como vemos, pues la situación es grave a nivel global, pero en el caso de México esto se convierte en un tema de preocupación constante porque es precisamente parte de este marco político-económico que viene desarrollándose desde hace 30 años en el marco de la economía neoliberal, pero que se ha profundizado particularmente en los últimos 3 sexenios, desde Fox, pasando por Felipe Calderón y llegando a Enrique Peña Nieto, quien, como se dice en el ámbito, ha metido el pedal a fondo para llevar a cabo todas las reformas que tienen que ver con la mercantilización al exceso de cualquier recurso que hay en este país. Ya lo vimos con la reforma energética, ya lo vimos con la reforma laboral, la reforma hacendaria, y lo que se viene, la reforma también del seguro social. Pues no podemos desligarnos también de esta situación que tiene que ver con la reglamentación del agua, con la privatización del recurso hídrico, y que va a tener muy graves consecuencias. Si de por sí hoy en día, para quienes habitan en la zona de Iztapalapa, en la zona de Iztacalco, y sin ir tan lejos, en la zona de la Benito Juárez, el poder tener agua de manera normal, corriente, los 7 días de la semana, a veces es prácticamente un milagro.
En el caso de Iztapalapa sabemos de zonas en donde pasan incluso semanas sin que puedan contar con agua corriente y tienen que recurrir a este sistema del tandeo, que es el de contratar estas pipas de agua para que puedan llenar sus cisternas, para que puedan llenar sus perdón, se me fue la palabra, sus rotoplas, sus tinacos, gracias Lalo, sus tinacos, y vamos, ya se vuelve una costumbre, se vuelve una cuestión consuetudinaria, el hecho de tener que pagar para que una pipa vaya y lleve agua que se puede utilizar para las necesidades más básicas. Entonces aquí es donde entra el dilema y entra un engaño que el mismo sistema nos propone. Nos dice, bueno, es que los seres humanos somos muy descuidados, los seres humanos somos muy gastalones por naturaleza. Entonces el problema es que el agua pues es como cualquier otro bien que tenemos a la mano y que no sabemos cuidar porque por naturaleza somos muy descuidados. Lo que no vemos es que precisamente, como aquí se menciona, no es ni el 10% o es apenas el 10% el uso del agua en este sentido que hacemos los seres humanos para nuestra limpieza, el que pues prácticamente se pierde, ¿no? Ese 10%. Y perdemos de vista lo que aquí nos señala, que es hasta el 75% de esa agua que se utiliza, la utiliza la industria y en este caso todo el sector agrícola para la irrigación. Y que bueno, en este avance tecnológico ya no se habla de un sistema de irrigación como sería hace 50 o 70 años, sino que estamos ya hablando de un sistema industrial de irrigación y de todo este sistema de trasvases y entubamiento del agua que hace pues desaparecer manantiales y hace desaparecer zonas de afluentes de agua como los que estamos viendo en este conflicto de los yaquis, pero que también se extiende por diversas partes del país. Por eso la importancia de esta caravana o de estas caravanas que han salido bajo los ejes de por el agua, por el territorio, por el trabajo y por la vida. Muchas de las organizaciones que convocan a estas caravanas son precisamente organizaciones que están peleando por la defensa del agua, particularmente nuestros compañeros de Agua para Todos, Agua para la Vida, que tuvimos hace algunas semanas la oportunidad de escuchar de voz de la misma Elena Burns, una académica de la UAM y activista social en este tema del agua. Pues ella nos explicaba este problema del tandeo, de los trasvases, etcétera, de cómo se convierte un bien común que efectivamente pues es escaso para el caso de las colonias de escasos recursos, valga también la redundancia, pero lo que no nos dejan ver es esa situación, ese gasto brutal de agua que se destina a megaproyectos de minería a cielo abierto, que además envenenan el agua, como es el caso también del fracking, que es esta extracción del gas esquisto que está en las grietas a cierta profundidad, y que lo que hace al momento se requiere de entrada de una cantidad millonaria en metros cúbicos de agua para poder extraer ese gas, y finalmente esa agua que se utiliza queda contaminada ya con gases muy tóxicos para la vida humana. Lo que estamos viendo es esta apertura que, si bien ya lo conocíamos, sabíamos de estas catástrofes de derrame de productos tóxicos, de desperdicios químicos en importantes afluentes en diferentes estados de la República, pero hoy el problema es que se está convirtiendo ya en una situación que es permitida por la misma ley. Esto en función de una mayor explotación de los recursos. Entonces, a lo que nos enfrentamos no es ya a una cuestión ideológica, de decir si el capitalismo es en este sentido un sistema que simplemente por su sistema de ideas sea dañino para la sociedad, sino que las actividades que desarrolla y las consecuencias que generan estas actividades sí resultan ser dañinas para la sociedad. Y lo estamos viendo en el caso, repito, de los compañeros yaquis, pero lo estamos también viendo en el caso de las mineras de Minera México, los terribles derrames de productos químicos, de desechos químicos que se lanzan a los ríos, en donde hay un envenenamiento pues no solamente de seres humanos, no solamente de animales, sino de la misma tierra, del mismo entorno natural, de los mismos ecosistemas por donde pasan estos ríos.
No se trata entonces de una cuestión ideológica, no se trata entonces de una lucha que pueda debatirse de manera meramente discursiva, sino que hay bases fundamentales científicas, bases empíricas que nos demuestran que a lo que estamos llegando es a una destrucción de lo que nos sostiene como especie dentro de este planeta, que es el agua. Bueno, vámonos a otro corte musical para regresar con este tema del agua y abordar un tantito de tiempo que nos quede el tema de nuestros compañeros, la tribu Yaqui. Vámonos pues con más música. Motiver, soyons motivés.
Según el escritor español Antonio Muñoz, leer es el único acto soberano que nos queda. Ejerzamos esta soberanía para saber cómo recuperar la que nos han robado. Claro, por Radio Space. Letras militantes. Continuamos. Y ya estamos de vuelta aquí en Letras Militantes. Escuchamos al grupo franco-árabe africano que se llama Zebda. Es un grupo de chavos, segunda o tercera generación de inmigrantes árabes que se han dedicado a mezclar música popular de sus países de origen, pero también con corrientes que están pues hasta cierto punto de moda, la música ska, el reggae, la música, ahorita lo platicábamos con el buen Lalo, que está aquí produciéndonos el día de hoy, con música soul, base rítmica muy básica, que me hacía el señalamiento, mira, oye cómo se oyen las percusiones. Efectivamente, es música muy básica. En otras ocasiones hemos tocado cosas de ellos un poquito más complejas, ya con vientos y con otro tipo de instrumentos, pero es un grupo que apela mucho a lo popular, porque ellos precisamente vienen de zonas populares en la zona, ¿cómo le llaman? En la periferia de París, y es ahí precisamente en donde vamos a encontrar este tipo de expresiones musicales. Pero bueno, vamos a continuar con el tema del agua, con este libro que se titula Oro Azul. Si pueden encontrarlo, si se lo encuentran de pura casualidad en alguna librería de viejo o en algún tianguis de libros o una cosa así, tómenlo porque es un libro que está agotadísimo, la edición en español, es más, ya ni pidiéndola a España la encuentran. Y es un libro muy importante porque nos habla de toda esta problemática del agua a nivel global y de cómo actuar, cómo se han organizado estas ONGs y estos grupos de defensa del agua, de las afluentes, que en el caso de México, pues por eso el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica pues tienen un acercamiento muy fuerte con este grupo que es Agua para Todos, Agua para la Vida, y que están en esa línea de la defensa de el agua como un bien común, como un derecho humano incluso, ya no como una mercancía, que es lo que quiere hacer este gobierno neoliberal, estas tendencias en las reformas, que es a convertir en mercancía todo aquello que se pueda, la energía eléctrica, el agua, el gas, el petróleo, no se diga, y muchas otras reservas que pues, son reservas naturales para el uso, goce y disfrute de nosotros y de las futuras generaciones, porque no solamente nos toca a nosotros cuidarlas, sino que a aquellos que vienen detrás de nosotros, para que puedan gozarlo, también tendrán que cuidarlo. Entonces vamos a regresar a la lectura de Oro Azul, en esta parte que se titula El planeta se seca. Un ambicioso estudio realizado recientemente por el ingeniero hidrológico Michal Kravčík y su equipo de científicos de la ONG eslovaca Gente y Agua muestra con todo lujo de detalles cómo las actividades humanas afectan a las fuentes de agua dulce. Kravčík, con una brillante trayectoria en la Academia Eslovaca de las Ciencias, ha estudiado el efecto de la urbanización, de la agricultura industrial, de la deforestación, de la pavimentación, de la construcción de infraestructuras y de la construcción de presas en los sistemas fluviales de Eslovaquia y países de su entorno. Los resultados de este estudio son verdaderamente alarmantes. La destrucción del hábitat natural del agua no solo crea un problema de abastecimiento para la gente y los animales, sino que además disminuye dramáticamente la cantidad efectiva de agua dulce disponible en el planeta. Kravčík describe el ciclo hidrológico de una gota de agua. Primero, debe evaporarse de una planta, de la superficie de la tierra, de un pantano, de un río, de un lago o del mar, para después caer de nuevo a la tierra en forma de lluvia. Si esta gota de agua cae nuevamente en un bosque, en un lago, en la hierba, en una pradera o en el campo, puede ayudar a la naturaleza reincorporándose al ciclo hidrológico, porque será fácilmente absorbida por el bosque o el suelo. Pero, si cae sobre el pavimento y edificios en zonas urbanizadas, el suelo no podrá absorberla y se irá al mar. Esto significa que existe menos agua en el suelo y en los ríos y que desde el continente se evapora menos agua. Por lo tanto, un país desprovisto de costas recibirá menos lluvias, puesto que el agua que debería haberse quedado ahí, absorbida por el suelo o por ríos o lagos, ha desaguado en el océano.
Kravchik explica que el ciclo del agua puede equilibrarse si el volumen de agua que fluye por los ríos sobre los continentes hacia el mar equivale al volumen de agua evaporada de los océanos, la cual vuelve al continente a través de los sistemas frontales. Sin embargo, a veces disminuye la cantidad del agua que penetra la superficie de la Tierra hacia el subsuelo. Es lo que se denomina un bajón o caída en la acción capilar, y puede deberse a que determinadas zonas están excesivamente urbanizadas. Cuando la lluvia cae sobre el pavimento y los edificios, y no sobre un bosque o el suelo, no puede ser absorbida ni penetrar bajo la superficie. Simplemente hincha ríos y océanos. Como resultado, una parte de la inapreciable agua dulce se convierte en agua salada. El equipo de Kravchik descubrió también que a medida que la superficie de la Tierra va siendo pavimentada, con la consiguiente pérdida de bosques y praderas y la eliminación de manantiales y arroyos naturales, menores son las precipitaciones que acogen los lechos de los ríos y las cuencas continentales, donde justamente se necesitan tales precipitaciones, y buena parte de esta agua va directamente al mar, donde se vuelve salada. Es como si la lluvia cayera sobre un enorme tejado situado a baja altura, o paraguas, formado por áreas pavimentadas y desprovistas de árboles. Todo lo que se encuentra por debajo se mantiene seco, y el agua va a parar fuera de su perímetro. Los bosques y las praderas, verdadero domicilio del agua, habrían atrapado la lluvia y la nieve, pero cuando cae sobre áreas pavimentadas y tierras desforestadas, el agua resbala y se encamina hacia el océano. Kravchik cree que la destrucción de paisajes capaces de retener el agua constituye una violación grave. Según este investigador, el derecho de domicilio de una gota de agua es uno de los derechos básicos. Para nuestra desgracia, los autores de este estudio han sido capaces de hacer algunas especulaciones acerca del significado global de estos fenómenos. El mundo se está urbanizando y consiguientemente pavimentando más o menos al mismo ritmo que Eslovaquia. Esto significa que los continentes pierden cerca de 1.8 billones de metros cúbicos de agua potable cada año, provocando así que el nivel de los océanos se eleve anualmente 5 milímetros. De mantenerse esta tendencia, dentro de los próximos 100 años, la masa de la Tierra habrá perdido unos 180 millones de metros cúbicos de agua dulce, lo que aproximadamente equivale al volumen de agua de todo el ciclo hidrológico. Los científicos de Kravchik también han emitido un alarmante aviso sobre el número creciente de lo que ellos llaman manchas calientes en la Tierra, lugares donde ha desaparecido el agua previamente existente. En un futuro próximo, el desecamiento progresivo de la Tierra tendrá múltiples secuelas: aumento de los casos de sequía, calentamiento global con sus correspondientes variaciones climáticas extremas, menor protección por parte de la atmósfera, incremento de la radiación solar, disminución de la biodiversidad, derretimiento del hielo en parte de las regiones polares, sumersión, desertización continental masiva y eventualmente, en palabras de Mikhail Kravchik, colapso global. Además, un estudio publicado por la institución Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego en noviembre de 2001, parcialmente financiada por la NASA, descubrió que también algunas partículas de la contaminación producida por el hombre podrían estar debilitando el ciclo hidrológico en la Tierra. Diminutas partículas de los aerosoles, compuestas por sulfatos, nitratos, cenizas volátiles y polvo mineral producido por la combustión de materias fósiles, están menguando la cantidad de luz solar que penetra en el océano. Como consecuencia, disminuyen el calor del agua en los océanos y la cantidad del agua que se evapora para volver a la atmósfera. Y menos evaporación significa menos lluvia. Los 150 científicos que dirigieron la investigación afirman también que estas partículas de los aerosoles, al atrapar gotitas de agua en su entramado, están impidiendo la lluvia sobre regiones contaminadas. Búsqueda frenética. No debe sorprendernos que en vísperas de la destrucción de los suministros de agua dulce de la superficie de la Tierra, comunidades, granjeros e industrias están buscando agresivamente el agua que se desplaza libremente por el subsuelo de la Tierra o está retenida en acuíferos más profundos.
Una población estimada de 1.500 millones de personas, más o menos una cuarta parte de la población total del planeta, depende actualmente del agua subterránea para beber. Muchas áreas de Asia, incluyendo los países más poblados del mundo, China y la India, obtienen entre 50 y el 100% de sus suministros del agua subterránea. Algunos países como Barbados, Dinamarca y Holanda dependen casi totalmente de estas fuentes. Aproximadamente un tercio del agua utilizada en Francia, Canadá y el Reino Unido procede de acuíferos y más del 50% de los americanos dependen del agua subterránea para suministros. Como resultado de esta utilización creciente del agua subterránea para el uso diario alrededor del mundo, el bombeo masivo de agua subterránea y el agotamiento de los acuíferos constituyen ahora serios problemas en muchas de las áreas de agricultura intensiva del planeta y están alcanzando niveles críticos en muchas de las grandes ciudades del mundo. Aumentos exponenciales en el uso del agua, como el señalado, han llevado a la World Resources Institute a lanzar este terrible aviso. La sed de agua en el mundo se convertirá seguramente en uno de los problemas de recursos más apremiantes del siglo XXI. En algunos casos, los recortes de agua son tan elevados, en relación con el suministro, que las reservas de agua superficial se están reduciendo literalmente y las reservas de agua subterránea se están agotando antes de que puedan reponerse, gracias a las precipitaciones. En términos económicos, en lugar de vivir de la renta de agua dulce, estamos disminuyendo irreversiblemente el capital de agua dulce. A este paso, en un futuro no muy lejano, estaremos en plena bancarrota de agua dulce. Y de aquí nos brincamos a un tema importante sobre el agua, que es la política y que tiene que ver precisamente con esta mercantilización del agua. Y esto es en el capítulo 4 del libro, que bueno, con esto cerramos ya el tema del agua. Se titula Todo está en venta, de cómo la globalización económica está impulsando la crisis mundial del agua. Si el agua es esencial para la vida humana, ¿es simplemente una necesidad humana básica o constituye en realidad un derecho humano fundamental? Tal fue el tema del debate que saltó a la palestra durante el Foro Mundial del Agua, que reunió durante 4 días a 5.700 personas en La Haya en marzo de 2000. El título del Congreso podría hacernos pensar en un encuentro oficial organizado por las Naciones Unidas para tratar el tema de la conservación de los recursos hídricos mundiales, pero no lo era. En el Foro Mundial del Agua fue algo muy diferente. Había sido convocado por organizaciones tan influyentes en el mundo de los negocios como la Asociación Global del Agua, la Global Water Partnership y el Banco Mundial, y por empresas líderes en todo el mundo en el negocio del agua. Las discusiones giraron en torno a las perspectivas económicas que presentaban la venta del agua en los mercados del mundo entero. Es verdad que entre los asistentes había funcionarios de las Naciones Unidas. Paralelamente se celebró una conferencia de ministros que, aunque no ostentaban responsabilidad alguna, representaban a más de 140 gobiernos. Los auténticos protagonistas fueron los representantes de algunas de las empresas mayores del mundo, que asimismo se proclaman salvadoras de la crisis mundial del agua. Entre ellas se encuentran no solo gigantes mundiales del agua como Vivendi y Suez, sino también importantes conglomerados industriales dedicados a la preparación de alimentos, como Nestlé y Unilever, los proveedores de agua embotellada. El debate acerca de si el agua debía ser considerada una necesidad o un derecho no tuvo un interés puramente semántico. Abordó en profundidad la cuestión de quién debe responsabilizarse de asegurar que los seres humanos tengan acceso al agua, la esencia misma de la vida. ¿El mercado o el Estado? ¿Las empresas o los gobiernos? Con toda probabilidad el debate no se habría producido de no haber sido por la presencia de un reducido grupo de asociaciones que representaban a la sociedad civil, trabajando juntos bajo un estandarte común conocido como Proyecto Planeta Azul o Blue Planet Project. Representantes de grupos ecologistas, obreros y de interés público, tanto de países industrializados como de otros en vías de desarrollo, hicieron oír insistentemente su voz para que el agua fuese reconocida como un derecho humano universal. Pero los organizadores del Foro Mundial del Agua tenían otras intenciones. Lo que ellos deseaban era que el agua fuese calificada oficialmente de necesidad, de manera que el sector privado, a través del mercado, tuviera el derecho y la responsabilidad de suministrar este recurso vital a cambio de un beneficio económico. Por otra parte, el hecho de que el agua hubiese sido reconocida oficialmente como un derecho humano universal
implicaba que los gobiernos debían responsabilizarse de que todos los seres humanos pudiesen acceder al agua, independientemente de que ello reportase un beneficio económico. Al final, los representantes de los gobiernos se doblegaron a los intereses corporativos de los patrocinadores del foro. En una declaración firmada por los funcionarios gubernamentales asistentes a la conferencia ministerial, se decía que el agua era una necesidad básica. No se aludía, para nada, a que el agua fuese un derecho universal. De ese tamaño es el problema que estamos enfrentando no nada más los mexicanos, pero en este momento sí los mexicanos de un extremo a otro del país. Desde las zonas selváticas de Chiapas, donde hay explotación minera y donde hay una iniciativa constante de seguir explotando estos recursos hídricos para la generación de energía eléctrica a través de nuevas plantas hidroeléctricas que destruyen ecosistemas, que rompen con el flujo natural de ríos y de cauces que alimentan no solamente a poblaciones, sino ecosistemas que están a todo lo largo y ancho de esta zona del sureste mexicano, pasando por la zona central, en donde prácticamente hay una devastación, y sin ir tan lejos, en la comunidad de Berros, que está a unos 20 minutos de Toluca, también hay un problema que los compañeros de la etnia Mazahua están oponiéndose a que se sigan con estos proyectos de entubar las afluentes naturales, siguiendo hacia el norte, por el lado de Veracruz, por el lado de Michoacán, hacia Lázaro Cárdenas, en Jalisco, en Tepic, en Nayarit, en la zona de Ruiz, y llegando incluso hasta el norte, hasta Sonora, donde están nuestros compañeros yaquis. Vemos toda esta problemática por el despojo del agua. Ya no se trata, como nosotros lo teníamos en la perspectiva de la resistencia electricista, de defender a la energía eléctrica como un derecho humano para los mexicanos, que somos quienes nacimos en este territorio y de donde se extraen los recursos para generar esta energía eléctrica. Se trata ahora del despojo del recurso más fundamental que tenemos los seres humanos, que es el agua. Por eso insisto en la importancia que tienen estas caravanas que actualmente, en el caso de la caravana norponiente, donde se encuentra nuestro secretario general, nuestro compañero Martín Esparza, en estos momentos está en el estado de Sinaloa. A esta hora estarán llegando probablemente a la ciudad de Mazatlán, en donde van a pasar la noche, y el día de mañana van a tener una actividad para continuar con la ruta de la caravana, que habrá de llegar precisamente al estado de Nayarit, de ahí a el estado de Jalisco, a Guadalajara, regresándose al estado de Colima, bajando nuevamente a Michoacán, al estado de México, y para llegar el día 21 de mayo a Xochimilco, en donde se va a encontrar con la caravana del sureste, la que salió de Chiapas, de Pijijiapan, y que precisamente hoy debe estar todavía en Chiapas y probablemente mañana ya estará entrando en Oaxaca. Es fundamental retomar que frente al proceso electoral que tenemos en puerta el próximo 7 de junio, lo que nos plantean las caravanas es un paso más adelante todavía. Es la posibilidad de hacer un frente organizado desde todos los rincones del país, desde todas las resistencias que hoy estamos enfrentando a este gobierno neoliberal, y que tenemos muy claro que un proceso electoral no va a resolver la problemática que hoy estamos viviendo en el país. Por eso requerimos de todas y todos, compañeras, compañeros en resistencia del ESME, jubilados, jubiladas, activos, los que están trabajando en este momento, los que están estudiando, que demos un poco de ese tiempo para apoyar la llegada de estas caravanas. Si nos encontramos en el estado de Hidalgo, nos encontramos en el estado de México, en Morelos, hay que acercarnos a los trabajos que está haciendo el sindicato, a los trabajos que está haciendo la NUE, a los de la nueva central, a los de la OPT, porque todos estos instrumentos están en este momento armonizados para impulsar la llegada de las caravanas para este 22 de mayo, que estaremos entrando al Zócalo de la Ciudad de México para hacer un gran mitin. Pero no se trata solamente de cerrar
estas tres caravanas, la que viene de Coahuila, la que viene de Sonora y la que viene de Chiapas, no se trata solamente de dar el banderazo de llegada a esta caravana, sino de plantearnos que es apenas el inicio de cómo nos vamos a organizar las mexicanas, los mexicanos, desde todas las etnias, de todas las formaciones religiosas, políticas, sociales, para enfrentar este saqueo infame que está haciendo el gobierno. Y los convocantes son precisamente nuestros compañeros de la tribu Yaqui, y a ese efecto pues voy a cerrar el programa del día de hoy con la lectura de otro texto de uno de los escritores consentidos de este programa, que es Paco Ignacio Taibo II, y que recientemente publicó este libro que se titula Yaquis, que es todo un recorrido histórico. Este libro es del 2013 y es un recorrido histórico. De hecho se subtitula el libro Historia de una guerra popular y un genocidio en México. Si nosotros creemos que la resistencia electricista ha durado demasiado, 5 años y medio, pues habría que echarle un ojo a la resistencia yaqui, que desde el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX y ya en este inicio del siglo XXI siguen siendo resistencia frente a los embates que en su momento hicieron en su contra los españoles, los invasores norteamericanos, el mismo gobierno mexicano durante el siglo XIX, el porfirismo a finales del siglo XIX y todos estos hacendados, todos estos latifundistas y toda esta gente que ha buscado la explotación de la gente y de los territorios, particularmente en la zona de Sonora. Y los yaquis son un ejemplo de esa dignidad, de esa calidad moral, de esos compañeros de lucha que no han bajado la vista, que no han doblado las piernas frente a estos embates, frente a estos ataques de los gobiernos, de los invasores, de la iniciativa privada, de los ejércitos, y que siguen adelante. Y hoy nos convocan a todos a luchar brazo con brazo, hombro con hombro, para rescatar a nuestro país. Entonces me voy a permitir leer una parte muy breve de la introducción que hace Paco Ignacio Taibo. Es un libro bastante extenso, son pues casi 300 páginas de texto sobre las distintas etapas de la lucha de la tribu yaqui. Si bien es cierto que no puedes ver el futuro con lágrimas en los ojos, como dice un proverbio navajo, también es cierto que las lágrimas ayudan a contemplar el pasado, dan un obligado velo emocional a una mirada necesariamente distante, fragmentada, inconclusa por las carencias de información, los reportes sesgados, las visiones parciales. En esta región se produjo la más larga lucha armada registrada en la historia de México. Casi 42 años de duración si nos atenemos a su periodo álgido, 1867 a 1909. Probablemente la guerra del pueblo más larga en la historia de América Latina. Esta experiencia va a culminar en sus últimos 10 años con un genocidio cruelmente preparado y hábilmente enmascarado. Hay veces en que uno persigue una historia y otras en que la leyenda lo persigue a uno. A lo largo de los años, explorando el pasado de México, he encontrado historias canallescas y miserables. Pero de todas, esta es la peor, y al mismo tiempo la más grandiosa, porque cuenta la gran épica de la resistencia y la guerra popular de una comunidad con un alto grado de civilización, que se negó a rendirse ante las falacias de un supuesto progreso que se intentaba imponer con las bayonetas, las ametralladoras y los cañones. Es curioso el eufemismo de las crónicas que a lo largo de los años y los siglos hablan de pacificar, así entre paréntesis, entre comillas, al referirse a los yaquis, cuando a lo largo de la historia de este pueblo no hay noticia de que realizaran incursiones bélicas fuera de su territorio. No hay comunidad más pacífica que los yaquis. Cuando combatieron, y lo hicieron millares de veces, actuaron protegiendo los límites de sus tierras, atacando a invasores que intentaban apropiarse de su mundo. No se trata de una tribu de depredadores que vivieran de incursiones armadas en regiones ajenas a las suyas, que subsistieran del pillaje. Los yaquis tenían una sólida estructura política, una arraigada cultura, basada en una próspera economía agrícola, fortalecida por la caza y la pesca, una compleja religión,
una sociedad esencialmente justa y democrática. Incluso en la visión más superficial, no hay en el mundo yaqui huellas de belicosidad. Visten de manera sencilla, pocas pinturas faciales, si no es que ninguna, ausencia de plumajes decorativas en tocados, excepto ceremoniales, y aún así inusualmente. Pantalones de algodón y sandalias, pantalones de mezclilla y camisas rojas. Nunca fueron demasiados, las cifras suelen ser permanentemente contradictorias, pero una estimación sumando aquí y allá diría que nunca pasaron de 30,000 hombres, mujeres y niños, y que la cifra osciló a causa de exilios forzosos, deportaciones, fusilamientos, represiones, epidemias, la muerte bajo todas sus variantes, disgregación en la Sonora de las minas, los ranchos y las ciudades, y al final el genocidio, hasta reducirlos a 7,000, la enorme mayoría desperdigados fuera de su territorio. He intentado darles nombres, rostros, descripciones a los protagonistas yaquis de esta historia. Ha resultado una tarea casi imposible. Apenas si hay fotos, no llegan a la docena. Y fuera de los retratos de Cajeme, Tetaviate, Loreto Villa, Anastasio Cuca, Espinosa, no hay manera de ponerle semblante o detalle a los cientos de dirigentes de la rebelión permanente. No existen versiones de los propios yaquis respecto a los sucesos y fuera de algunas cartas, un par de intervenciones públicas y confesiones de detenidos obtenidas evidentemente bajo tortura, apenas si tuvieron voz. En los partes militares, las noticias periodísticas, los informes oficiales, aparecen siempre como bandas, grupos errantes. En la mayoría de los casos los guerreros van acompañados de mujeres, viejos, niños. El ejército en su verborrea los confunde, cambia las cifras, los hace crecer para justificarse. Estamos ante el paraíso de la desinformación. Aún así, he logrado rescatar los nombres de más de 2 centenares de ellos, porque las historias tienen personajes, se construyen en el singular, tienen nombres, anécdotas, grados de la organización, pasiones. Con todo, es difícil pelear contra el caos informativo, contra el anonimato. A lo más, nombres sueltos de ortografía cambiante que aparecen de vez en cuando en un reporte militar, sin que luego sepamos su destino. Las fuentes más ricas para reconstruir la historia de la guerra de los yaquis son la recopilación de partes militares que hace el brigadier general Francisco de Paula Troncoso en 1905 para la Secretaría de Guerra. Los textos de Manuel Balbás, médico cirujano en campaña, indio valiente y obcecado, si no quieres que tu raza se extinga, evoluciona, procura civilizarte, decía él. Y del doctor militar Fortunato Hernández, que le escribe al ministro de la Guerra Bernardo Reyes para pasar su texto por censura. Jamás se me ocurriría publicitarlo sin que usted... Los recuentos de serviles porfirianos como Federico García y Alba y los trabajos de Ramón Corral, pieza clave en el baronazgo de Sonora, gobernador y vicepresidente del país porfiriano. Todos ellos verán la guerra desde el punto de vista de México, mestizo o criollo. Los yaquis son sombras. Desaparecen y aparecen. Raras veces tienen cara. Emigran masivamente y se desvanecen en la nada. La oligarquía político-militar sonorense trató, por medio de sus escasos intelectuales y sus periódicos, de construir una imagen de los yaquis. Eran los otros, eran semisalvajes. Edward H. Spicer, el más sólido y respetuoso historiador del mundo yaqui, analiza con precisión y cuidado el uso de estas palabras cuando dice: este término, muy usado por los sonorenses, se convirtió en un símbolo. Semisalvaje significaba un grado de civilización por debajo de los plenamente civilizados mexicanos. En el terreno legal, las leyes liberales, que sirvieron para desamortizar los bienes del clero, también servirían para romper la propiedad colectiva de la tierra y abrir los caminos al nuevo latifundio, la hacienda porfiriana. Y no bastando esto, la Constitución de Sonora llegó a la abominación de quitarle su nacionalidad mexicana a las tribus. Era más mexicano un insigne banquero porfiriano que un indio yaqui. ¿Era mexicano el primero y no lo era el segundo? ¿No eran tan mexicanos los yaquis como los mestizos y criollos sonorenses? El asesinato depende a menudo de la calumnia para su racionalización, diría Sherlock Holmes, en versión de Caleb Carr, y aquí se usó abundantemente. Resulta sorprendente la poca importancia que los biógrafos de Porfirio Díaz o los estudiosos del porfiriato como Cosío Villegas o François Javier Guerra, Ralph Roeder o García Naranjo
los 6 volúmenes de Cerón Medina en colaboración con Krause o Paul Gardner dan a la guerra del yaqui. Con la excepción de José Carlos Valadez, los especialistas parecieran haber caído en la trampa, o querían caer en ella. Como dice Abundanza, la historia oficial logró su cometido, de borrar de la memoria de los mexicanos los atroces sucesos cometidos. No solo ocultó el genocidio, también trató de ignorar una de las más largas resistencias populares en la historia de este país. La Revolución Mexicana opacó la primera gran guerra de resistencia y el genocidio. Se sobrepuso históricamente y sobre ella se montó en la memoria colectiva de la tribu la lucha contra Calles y Obregón, desvaneciéndose el testimonio de los alzamientos de Cajeme, Tetaviate, Pluma Blanca y Cibalaume, de tal manera que la versión de los vencidos nunca prosperó. 2 cosas parecen obvias después de tantas explicaciones. Ningún prólogo, como lo he dicho tantas veces en otros libros, mejorará un texto, y este libro se ha escrito contra toda esta desmemoria. Bueno, pues con esta introducción al texto de Yaquis de Paco Ignacio Taibo II, pues damos por terminado el programa del día de hoy, agradeciendo su paciencia, agradeciéndole inmensamente a nuestro querido Eduardo por el haber producido el programa del día de hoy. Muchas gracias, Lalo, porque nuestro compañero Héctor Pimentel, el productor de este programa, anda precisamente rodando por aquellas tierras con la caravana. Esperemos que nos traiga imágenes importantes de este suceso histórico, hay que decirlo, es histórico, y que tenemos que estar presentes porque los esmeitas en los últimos 5 años y medio hemos hecho historia y la seguiremos haciendo mientras haya una resistencia que defender y mientras haya un reto que lograr para salir adelante, no solamente como trabajadores, no solamente como esmeitas, sino como seres humanos, inclusive no solo como mexicanos, como parte de este género humano que asimismo se está poniendo en peligro con este sistema tan terrible que se llama capitalismo, que no nos cansaremos de señalarlo, no nos cansaremos de denunciarlo y no nos cansaremos de decir que hay no solamente que cambiarlo, hay que destruirlo. Y por eso aquí en Letras Militantes la intención es traer textos para ponernos a pensar un rato y más que ponernos a pensar, pasar a la acción. Les agradecemos su atención y nos leemos el próximo martes en Letras Militantes. Muy buenas tardes. Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. En el programa Letras Militantes le damos la palabra a los libros y a quienes escuchan los invitamos a apropiarse de esas palabras. A propósito, en Radio SME también te escuchamos. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra. Sindicato Mexicano de Electricistas en pie de lucha. Prohibido rendirse. Mantente alerta a nuestra transmisión.